Empezamos con el síndrome de neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Vamos a ver que son hereditarias, al contrario que la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una enfermedad adquirida, que no viene a cuento de nada, pero bueno, yo tenía que decirlo. Vamos a ver que son enfermedades hereditarias, se heredan de forma autosómica dominante y que cursan con la afectación neoplásica multiglandular, ¿no? Afectan a varios órganos endocrinos. La lesión de un órgano determinado no implica necesariamente la afectación concomitante de otros de los que constituyen el síndrome. Es decir, que si ahora veremos el tipo 1, el síndrome de Boehmer, que tiene el hiperpara, los tumores de hipófisis y los tumores neuroendocrinos, pues porque tenga uno de ellos no significa que los vaya a tener todos. La afectación glandular, pues hombre, sigue claro, una hiperplasia, un adenoma, un carcinoma. Esa es la afectación glandular, sigue esta regla. Y incluso, claro, en el mismo individuo pues puede tener diferentes alteraciones anatomopatológicas en distintos órganos. Por ello, la importancia del diagnóstico precoz para evitar esta progresión de hiperplasia, adenoma, carcinoma. Bueno, seguimos, vamos a seguir viendo que... Pues nada, ya el síndrome de Boehmer, ya lo hemos visto, los tumores en la hipófisis, la hiperplasia del paratiroides y los tumores neuroendocrinos del páncreas, o sea, adenoma de islotes pancreáticos, y eso, adenoma o hiperplasia de la hipófisis. El 2A, pues el carcinoma medular de tiroides, el hiperpara y el ferocomocitoma. No, sí, la hiperplasia de paratiroides, da hiperparatiroidismo, pero porque hay una hiperplasia, no es que haya un nódulo no. Es una hiperplasia de la paratiroide. El B es igual, pues tienen el carcinoma medular de tiroides, desde luego, los dos eran un 20%, ¿no? Y desde luego que en todo carcinoma medular de tiroides hay que estudiarlo, hay que pedirle o bien estudio genético, o bien le pedimos un calcio para, en el 2A, ver la hiperplasia de paratiroides, o, bueno, y también desde luego a los dos les pedimos unas metanefrinas, catecolaminas en orina de 24 horas, vale. Y en el 2B se sustituye el hiperpara, que uno podría decir, la hiperplasia de paratiroides lo tienen todos, pues no. El 2B no tiene la hiperplasia de paratiroides, esto es muy preguntable. ¿Cuál no tiene la hiperplasia de paratiroides? El 2B. Y el 2B lo que tiene es un morfotipo característico y tiene neuromas mucosos múltiples. Y bueno, y luego tenemos un tipo, el ligado con el protoncogen RET, que es el carcinoma medular de tiroides familiar. Venga, vamos a ver otras entidades, bueno, que ni se nombraron en clase. Otro tal, bien, historia, nada. Bueno, importante que no hay correlación entre fenotipo y genotipo. Se debe a una mutación doble. La mutación heredada afecta a todas las células y la adquirida, transformación, necesita una mutación heredada seguida de una transformación, una mutación adquirida somática para la transformación neoplásica de los tejidos donde tienen el gen mutado crítico. Hay más de 300 mutaciones que afectan a 10 exones, se codifica la proteína menina, que es un gen supresor. Tenemos que, para hacer el diagnóstico de síndrome MEN1, pues necesitamos al menos 2 de los 3 tumores en un sujeto. Porque uno podría decir, pues es que tiene un prolactinoma y tiene un gastrinoma, que es lo más frecuente, pero ¿tiene ya un MEN1? Pues sí, 2 de esos 3 tumores, pero eso es un sujeto. Para una familia necesitamos eso mismo y además un miembro de primer grado con al menos uno de ellas. Herencia. ¿Qué herencia tiene? Autosómica dominante. Es una enfermedad que es hereditaria. Es hereditaria. Necesita una mutación heredada que afecta a todas las células y luego otras mutaciones adquiridas, donde ya la menina pues pierde su capacidad. Bueno, entonces pues vamos a ver que tiene alto grado de penetrancia, ¿no? Porque las lesiones clínicas y bioquímicas se habrán desarrollado en el 80 y más del 90% de los pacientes con MEN1, ¿no? La expresividad es variable. ¿Qué es lo más frecuente?
Pues bueno, lo más frecuente de todo sería el hiperparatiroidismo, ¿no? Bien, seguido de los problemas en el páncreas, endocrinos y la hipófisis. Bien, pero lo más sería el hiperparatiroidismo o la hiperplasia del paratiroides. O sea, incluso hasta el 100% del MEN1. Suele ser la primera manifestación. Vamos a ir viéndolo. El hiperparatiroidismo, y los siguientes serían los tumores enteropancreáticos, donde tenemos el gastrinoma y después tenemos el tumor no funcionante. Y tumores hipofisarios tenemos el prolactinoma y luego el productor de GH, ¿no? Ya habíamos visto otros tumores que producían ADH, o sea, había algunos que producían también GH-like, que eran los de pulmón, ovario y páncreas, y luego de GNRH, que eran los carcinomas familiares, el tumor endocrino, el serotoninérgico, el tumor carcinoide, el dislotes pancreáticos, los ganglioneuromas, los amartomas, etcétera. Entonces, los tumores neuroenteropancreáticos más frecuentes son los gastrinomas y después los no funcionantes. Y la hipófisis, el prolactinoma y después el GH. Tumores carcinoides gástricos y tal, bueno, puede haber tumor carcinoide gástrico poco frecuente y patología suprarrenal, tumores de la corteza en el 25%, aunque no es característico de la triada. Aproximadamente el 50% de los pacientes con MEN1 fallecen de su enfermedad. ¿De cuál? ¿De un prolactinoma? No, de un prolactinoma no se muere nadie. ¿De una hipercalcemia? Tampoco, no se muere nadie. Se mueren de su patología pancreática. Y el diagnóstico clínico suele ser tardío. ¿Por qué? Porque hay síntomas leves y hay falta de conciencia médica. Hay que pedir un estudio bioquímico anual buscando qué, pues midiendo la prolactina, medir su calcio, medir su PTH, pruebas de imagen, de hipófisis, en fin, ahora lo vamos a ir viendo. Claro, efectivamente, para la hiperplasia de paratiroides hay que pedir el calcio y una PTH. Para el gastrinoma hay que dar el test de estímulo con secretina. Hay que medir la gastrina, para el insulinoma la glucosa en ayunas, la insulina. Por cierto, recordábamos que en el diagnóstico de la acromegalia dábamos glucosa y no se frenaba. Lo normal es que fuera la GH menor de 2. Y en el Addison, ¿qué hacíamos? Pues medíamos a cortisol y a CTH, en función de si es primario o secundario nos salían unas cosas, y luego podemos hacer 2 test de confirmación, que era dar a CTH y ver lo que pasa, hacer un test de hipoglucemia insulínica para ver si aumenta el cortisol de forma contrarreguladora. Básicamente esto es lo que ocurre. Bueno, la hipófisis es prolactina, el IGF-1. ¿Para qué mides el IGF-1? Porque el segundo tumor en la hipófisis más frecuente, ¿cuál es? El de GH. Y el segundo más frecuente enteropancreático, el no funcionante. Perfecto, seguimos. Importancia del estudio genético para un diagnóstico precoz. ¿Cuándo empieza la sintomatología? A los 5 años. La sintomatología empieza a los 5 años. Indicaciones, pues claro, evidentemente todo paciente que se diagnostique de un MEN1, es decir, que tenga 2 de estas 3 tumoraciones típicas, un adenoma o hiperplasia paratiroidea, un tumor neuroendocrino pancreático, fundamentalmente un gastrinoma o un tumor no funcionante y un tumor hipofisario. Ya hemos visto, bueno, los tumores hipofisarios el 70% son funcionantes y aquí los más frecuentes son evidentemente el prolactinoma y después el productor de GH. Y también 2 tumoraciones, también se puede diagnosticar con 2 tumoraciones que no formen parte de la tríada clásica, ¿no? Pues que hemos visto también pueden tener tumores de la corteza suprarrenal, que era un porcentaje del 15% de los síndromes de Cushing, que evidentemente no responden a ACTH, son ACTH independientes. Bueno, también a todos familiares de primer grado con MEN1, un hiperparatiroidismo en gente muy joven, un hiperparatiroidismo recurrente o familiar aislado, o varios tumores neuroendocrinos del páncreas, un gastrinoma. Ahora veremos el test de estimulación con secretina, lo vamos a ver después. Bueno, el hiperparatiroidismo primario vamos a ver que 10-15% de los hiperparatiroidismos son familiares. ¿Y qué enfermedad tienen? Pues un MEN1. De hecho, el hiperparatiroidismo primario es la enfermedad más frecuente del MEN1, se da hasta en un 80, 90 e incluso más.
Suele ser la primera manifestación bioquímica y clínica. Son niños pequeños que vienen por un calcio altísimo. Suele aparecer entre 20 y 30 años. Y lo que vamos a ver es una hiperplasia multiglandular de la paratiroides, o podemos tener adenomas múltiples, podemos tener adenomas únicos y carcinomas que son más infrecuentes. ¿Qué vamos a tener? Pues el calcio va a estar por las nubes, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a ir? Va a ir a los huesos al riñón. Vamos a tener nefrolitíasis recidivante, vamos a tener nefrocalcinosis, osteitis fibrosa, vamos a tener úlceras pépticas y pancreatitis. El diagnóstico lo vamos a hacer con esta hipercalcemia, con hipofosforemia, con elevación de PTH y vamos a pedirle un MIBI. Hiperpara, un MIBI, ¿para qué? Para ver si hay glándulas ectópicas. Que nos sale negativo no implica ausencia de patología, ¿no? Si tiene nefrocalcinosis, nefrolitiasis, osteitis, fibrosa, úlcera péptica, pancreatitis, pues mal rollo, ¿no? Bien. ¿Cómo tratamos esto? Una paratiroidectomía, ¿no? De forma individualizada en función de la gravedad, del hiperparatiroidismo y de la gravedad. Y de la edad, perdón. Vamos a ver si tiene osteoporosis femoral, radial, lumbar, osteopenia angoso esponjoso, un hiperparatiroidismo sintomático, calcemia de más de 11,5, calciuria de más de 400, o si ya empieza a fallarle el riñón, aclaramiento de menos del 30%, esto indica que el riñón está funcionando mal. ¿Qué hay que hacer? ¿Hacemos una paratiroidectomía total? Si hacemos eso, tienes que ponerla en el brazo. Y en las dos hay que sacar el timo, ¿no? A través del cuello y de forma bilateral. O sea, hay que hacer una paratiroidectomía total o subtotal. Si se hace total, se implanta en el brazo. Si se hace subtotal, pues no. Bien, y una timectomía que va a ser transcervical bilateral. ¿Cuánto lo seguimos? De forma indefinida. ¿Por qué? Pues hace un seguimiento indefinido porque tiene una tasa, vamos a ver, el hiperparatiroidismo recidiva entre un 15 y un 35% con cirugía previa correcta. Vale, entonces ya hemos visto que son enfermedades que son hereditarias, autosómicas, dominantes, como la ferocitosis hereditaria, la listocitosis, las talasemías son recesivas, la drepanocitosis también. Bueno, desarrollo de tumores pancreáticos e hipofisarios. Bueno, tumores enteropancreáticos, frecuencia alrededor del 60%, ¿no? ¿Y de qué se mueren? Se mueren de la diarrea, del Thoringer-Ellison. Pues no, bueno, suelen ser multifocales, ¿eh? De lo que realmente mueren es de sus metástasis hepáticas, ¿eh? Es la primera causa de muerte en el menú, la metástasis hepáticas de los tumores enteropancreáticos. El primero es el gastrinoma, el segundo es el tumor no funcionante. Vale, la metástasis hepática, la primera causa de muerte en pacientes con MEN1, que el 50% van a morir del MEN1. En función de la secreción hormonal o no, tenemos los no funcionantes más frecuentes o los funcionantes. Bien, si estuviéramos hablando de población normal, ¿sería el gastrinoma el más frecuente? No, serían los tumores no funcionantes. En el MEN1 es el gastrinoma. Hoy tenemos un test de estimulación con secretina para que salga, ¿no?, el diagnóstico. Bien, el más frecuente de los funcionantes es el gastrinoma. Que habíamos visto que tenía el MEN2B, tenía el feocromocitoma, los neuromas mucosos y tenía también el feocromocitoma y el carcinoma medular de tiroides, claro, vale. El gastrinoma, pues eso, 70% dentro de los tumores enteropancreáticos funcionantes. Tamaño es un factor pronóstico, o sea, esto es muy preguntable.
¿qué es? El tamaño es el factor pronóstico, al igual que la edad. El carcinoma papilar es un factor muy importante. Aquí, si tiene más de 3 centímetros, busca el hígado porque hay un 50% de que tenga metástasis hepática. Suelen ser múltiples. ¿Y dónde están estos gastrinomas? Son enteropancreáticos. ¿Pero están en el páncreas? No. No están en el páncreas, es falso. Están en el duodeno más del 90%. Entonces, ¿qué vas a hacer? Depende de dónde esté, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a verlo. Bien, hemos visto que el tumor enteropancreático más frecuente en población normal es el no funcionante. En el MEN 1 es el gastrinoma. ¿Qué hacemos con el gastrinoma? Me va a dar un síndrome de Zollingen-Ellison, ¿no? Diarreas y úlceras pépticas, ¿no? Úlceras pépticas a consecuencia de la hipergastrinemia. Recordamos, la clínica del hiperparatiroidismo que me daba en MEN 1, la osteoitis fibrosa, la nefrocarcinosis, la nefrolitiasis, desde luego osteopenia también, úlceras pépticas y pancreatitis. Úlceras pépticas que también me va a dar aquí el gastrinoma, ¿no? Suelen ser múltiples, Zollingen-Ellison, úlceras y diarrea. Zollingen-Ellison, ¿de qué se compone el Zollingen-Ellison? Úlceras por la hipergastrinemia y diarrea. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Pues bueno, básicamente la hipergastrinemia, ¿no? Estimulamos con secretina o calcio y sale, ¿no? Y sale, claro, bueno, y aparte la gastrinemia basal más de 300 es muy sugestivo, ¿no? Entonces, bien, la econdoscopia es la mejor técnica para localizarlos, pero para diagnosticarlos es medir cómo está la secretina, valores de más de 300, la secretina, la gastrinemia, valores de más de 300 son muy sugestivos, y luego ver el tamaño, ¿no?, que tiene. Bueno, o hacer el test de estimulación con secretina o hacerlo con calcio. Vale. Entonces, y unos treoscan, igual que hayamos visto que en un hiperpara medimos la calcemia, la PTH, se puede hacer, bueno, se puede y se debe hacer un MIBI para buscar foco estópico. Negativo no me excluye nada, un MIBI, ya lo hemos visto. Bueno, unos treoscan, una resonancia. ¿Para qué se utilizan los treoscan? ¿Se utiliza para el hiperpara? No, para el hiperpara se utiliza el MIBI, pues para ver tumores de mayor tamaño o para descartar metástasis. ¿Cómo se trata el gastrinoma? Pues tienes diarreas, tienes úlceras, habrá que tratar primero con omeprazol y anti-H2, ¿no? Y si mide más de 2 centímetros va al quirófano, más de 2 centímetros va al quirófano. ¿Hacerle qué? Hacerle una pancreatectomía corporocaudal, ¿no? Si más de 2 centímetros. Vale, si tiene localización en el cuerpo y o cola, lo más frecuente, pero hemos visto que más del 90% está en el duodeno. Estos gastrinomas que son multicéntricos, bueno, tamaño variable, relacionado con el pronóstico. Bueno, si está en la cabeza pancreática se nuclea. Se puede hacer una duodenotomía exploradora. Y si hay ganglios se hace la linfadenectomía. Pero aquí lo importante es que tú vas a tratar con anti-H2, si vas a tratar con omeprazol, y si el tumor tiene más de 2 centímetros va al quirófano. Si el tumor tiene más de 2 centímetros va al quirófano. ¿De qué mueren los pacientes? De su enfermedad pancreática, de las metástasis hepáticas derivadas de los tumores neuropancreáticos, de ese gastrinoma. Bien, claro, hemos visto que el segundo en frecuencia sería el tumor no funcionante. Pero ¿cuál es el tumor funcionante segundo en frecuencia en el MEN 1? El insulinoma. Y es el tercero, ¿no?, en frecuencia global. Tendríamos el gastrinoma, tumor no funcionante, y luego tendríamos el insulinoma. Suele aparecer entre los 30 y 40 años, maligniza el 25%, suelen ser múltiples, de localización, ahora sí, pancreática. Vale. Bien, súper importante, ¿qué clínica da el insulinoma? Este tumor segundo en frecuencia, al igual que el segundo en frecuencia en la hipófisis, es el tumor productor de GH. Tiene la tríada de Siper, es decir, una glucemia de menos de 50 en ayuno, síntomas en ayuno, glucemia menos de 50
y se recupera con glucosa. Síntomas en el ayuno, glucemia menos de 50 y se recupera con la glucosa. ¿Cómo se diagnostica? Pues tendrás que hacer una insulinemia elevadamente adecuada, ¿no? O un test de ayuno, igual que hacemos un test de secretina, medíamos un test de secretina o calcio y V, o medirle una gastrina más de 300, o tienes úlceras, tienes diarrea, tienes un tumor de más de 2 centímetros, te vas a quirófano a hacerte una pancreatectomía corporocaudal a pesar de que el 90% estén en el duodeno. Aquí el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Se curan bastante bien, hay que hacer una pancreatectomía corporocaudal. Y se explora la cabeza del páncreas, enucleando si hubiera algo. Vale, perfecto. Los tumores no funcionantes, los después del gastrinoma, tratamiento quirúrgico es controvertido, ¿no? Más de 2 centímetros igual que el gastrinoma, ¿no? O más de 1 centímetro si han crecido en los últimos meses. Vale, bien, tumor hipovisario, prevalencia del 10-60%, suelen ser prolactinomas, después somatotrofinomas, aparición temprana, microadenomas, peor pronóstico en sujetos jóvenes, ¿no? Aquí el prolactinoma es más frecuente, ¿no? Evidentemente el segundo es el somatotrofinoma, peor pronóstico en sujetos jóvenes y suelen ser microadenomas. Perfecto, bien, muy bien. Esto es un... ¿Qué clínica da? Pues el efecto masa, por compresión visual del quiasma óptico, cefalea, alteraciones visuales, hallazgo casual o hallazgo de cribaje. Hay que medir que la prolactina, porque es el primero en frecuencia, el somatotrofinoma el segundo en frecuencia, vale. Mejor, bueno, taco resonancia, mejor resonancia con gadolinio. Prolactinoma, especialmente si es microprolactinoma, que son casi todos, tratamiento médico con agonistas dopaminérgicos. ¿Con qué? ¿Con bromocristina o con cabergolida? Con cabergolida mejor, porque bromocristina da dispepsia, da náuseas, da vómitos, etc. En cambio, también se puede utilizar para frenar el cusin, aunque se suele utilizar el ketoconazol, o se suele utilizar la mifepristona, el mitotane también se puede utilizar. También se puede emplear el valproico, que es un agonista GABAérgico, pero si se utiliza un agonista dopaminérgico, emplear la bromocristina, a diferencia de aquí que emplearíamos la cabergolida. Y los macroprolactinomas normalmente se empieza con un tratamiento médico, ¿no? Y si así es un tumor ya grande, que expande, que comprime el quiasma, que da mucha clínica, pues se hace una cirugía transfenoidal endoscópica y fuera, ¿no? La acromegalia es un tumor productor de GH, suele ser grande y su tratamiento es quirúrgico. Si fracasa y recidiva, se hace radioterapia o se dan análogos de la somatostatina, vale. Bueno, MEN2, el SIBEL, ¿no? Mutación del protoncogen red. MEN2, mutación del protoncogen red. MEN2, mutación del protoncogen red. MEN2, entonces hemos dicho protoncogen red, vale, gen humano normal localizado a lo largo del cromosoma 20, codifica un receptor con actividad tirosinquinasa, como la leucemia amiloide crónica, que interviene en la proliferación y la diferenciación celular. Se expresan tejidos derivados de la cresta neural, eso es lo que tienen en común las paraforiculares de la glándula paratiroidea, el carcinoma medular de tiroides y el ferocromocitoma. Y también las células derivadas de los arcos branquiales, ¿no? Claro, de la célula parafolicular sale el carcinoma medular de tiroides. Del tercer y el cuarto arco branquial es donde vienen las células paratiroideas, ¿no? Claro, entonces si se afecta el MEN2A sería el dominio extracelular y se afecta el MEN2B, el dominio tirosinquinasa con estos neuromas mucosos y el fenotipo clásico. Vemos los pacientes con un síndrome de SIBEL y lo que tienen el 100% es el carcinoma medular del tiroides, 100% tiene carcinoma medular de tiroides. Para tiroides, ya hemos visto 30% y ferocromocitoma 50%. Ya hemos visto que afectaba, ¿no?, al protoncogeno, a las células derivadas de la cresta neural. Vale, esta tirosinquinasa que se expresa tejidos derivados de la cresta neural. Bueno, 100% va a tener carcinoma medular de tiroides, 50% ferocromocitoma, 30% la hiperplasia del paratiroides. ¿Y el carcinoma medular de tiroides lo van a tener con 90 años? No.
lo van a tener antes de los 5 años, ¿eh? O sea, fíjate. La mayoría se desarrolla desde la infancia, deriva de las células C parafoliculares que secretan calcitonina. Es un excelente marcador tumoral, esto es pregunta. Y una hiperplasia de las células C, un carcinoma medular de tiroides. Suele ser bilateral, suele ser multicéntrico, es decir, se parece más al papilar, ¿no? Por esto se hace una tiroidectomía total acompañado de un vaciamiento ganglionar central. Importante que esto metastatiza en un huevo. Tumores de menos de 5 milímetros pueden dar metástasis. Tumores de menos de 5 milímetros pueden dar metástasis. Bueno, el diagnóstico, calcitonina a los 15 años, menos del 10% de mortalidad, ¿no? El diagnóstico clínico a los 15 años, más del 25% de mortalidad. Por lo tanto, aquí hay que hacer el diagnóstico precoz, ¿no? ¿Cómo? Genético. De este carcinoma medular de tiroides con el protoncogen RET, esta tirosinquinasa, que va a afectar, pues eso, a los tercios superiores del tiroides, que suele ser bilateral multicéntrico. Y nada, ¿y cómo lo diagnosticamos? Medimos la calcitonina. ¿Podemos hacer algo más? Pues sí. Al igual que, importante, no se me olvide que mandamos a cirugía los gastrinomas de más de 2 centímetros, mandamos los hiperparas que tengan más de 11,5 de calcio, la calciuria más de 400, osteopenias, osteoporosis, que tengan ahí el aclaramiento de creatinina en menos del 30%. Vale. Bueno, ahí hacemos un estímulo con pentagastrina o con calcio y medimos la calcitonina. Bien, entonces para el Zoringel Ellison, esta diarrea con úlcera que hacíamos, el test de la secretina o calcio. ¿Qué hacemos aquí? Pentagastrina, ¿no? Medimos la calcitonina y hacemos también el estímulo con la pentagastrina. Vale, muy bien. Más carcinoma medular de tiroides, tiroidectomía total con un vaciamiento central y cada vez se hace más el yúgulo carotidio bilateral, ¿no? Excluir siempre antes un feocromocitoma. Esto lo habíamos visto antes, que hay que pedirle sus catecolaminas en orina. Vale. Se hace importantísimo, bueno, se hace la calcitonina y se mide también cómo está la calcitonina tras la estimulación con la pentagastrina. Antes de operar, antes de hacer esta tiroidectomía total con vaciamiento central y yúgulo carotidio bilateral, se hace tal. Vale. Tema discutido, claro. Una tiroidectomía profiláctica. Se puede hacer en fases precoces de desarrollo de carcinoma medular de tiroides, ¿no? Si hay una hiperplasia de las células parafoliculares o las células C. No se sabe cuánto, no se sabe cuánto. Tiroidectomía total más vaciamiento central, pero no se hace este yúgulo carotidio bilateral. Fíjate, en el 2A y B van a tener, fíjate, claro que el 100% va a tener carcinoma medular de tiroides. Entonces dice, pues si lo va a tener el 100% de las personas y a partir de 5 milímetros, con que tengan 5 milímetros ya te pueden dar metástasis, les quitamos el tiroides. Entonces fíjate, ¿por qué se quita antes en el MEN 2B? Porque tienen más riesgo, ¿no? O sea, un MEN 2B sale del paritorio y va al quirófano. Se hace en el mismo quirófano. Se hace antes de que nazca, se hace la tiroidectomía total con vaciamiento central al menos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque el 100% va a tener, y cuidado, hay que excluir antes de la cirugía un feocromocitoma. ¿Por qué? Porque aparecen en el 50% de los MEN 2A. ¿Lo tienen en el MEN 2B? Sí, lo tienen. Lo que no tiene el MEN 2B es el paratiroide, ¿no? La hiperplasia paratiroidea. Pueden ser bilaterales, pero no sincrónicos, importante. No suelen ser malignos, gracias a Dios. Bueno, seguimos, asintomáticos, podemos tener arritmia, crisis hipertensiva, hipertensión, arterial rebelde, que simule una diabetes, un hipertiroidismo, una psicosis, una sepsis, en fin, pueden estar asintomáticos, Bueno, medir catecolaminas urinarias en
en 24 horas, se multiplican por 3. A partir de la pubertad, a partir de la pubertad. Fíjate, estos niños, los del MEN 2B, lo que van a debutarte es con el medular de tiroides, ¿no? Bueno, primero una hiperplasia de células folliculares o células C, pero luego es que hacen carcinomas medulares de tiroides. Y entonces, antes de hacerle su tiroidectomía total con vaciamiento central y yúgulo carotidio bilateral, pues hay que pedirle las catecolaminas en orina y vamos a ver que se multiplican por 3 a partir de la pubertad. Medimos las metanefrinas, el ácido vainilmandélico y las normetanefrinas. Las catecolaminas plasmáticas es el test confirmatorio. Entonces puede ser pregunta de examen. ¿Basta con hacer las catecolaminas en orina? No, esto digamos que es el despistaje, al igual que el test de igual que en el Zollinger-Ellison medíamos la gastrina y más de 300 era sugestivo, pero teníamos que hacer el test de la secretina, tenemos que estimular con secretina o con calcio, al igual que en el insulinoma con la triada de Sipper, estos síntomas en ayuno con una glucemia de menos de 50 y que se corrigen comiendo, había que hacer un test del ayuno o medir la insulina. Pues aquí hay que hacer el diagnóstico de certeza, sería la medición de las catecolaminas plasmáticas. Esto, bueno, es que pregunta, ¿no? Y un test confirmativo, pruebas de imagen, si analítica positiva o cada 5 años, pues esto. Un MIG, ya no es un MIBI, que lo que hacíamos cuando teníamos el calcio alto, el fósforo bajo y la PTH alta asociado a la nefrocarcinosis, nefrolitiasis de repetición, úlcera péptica, osteitis fibrosa. Aquí lo que hacíamos, ahí hacíamos un MIBI, ¿no? Una mamografía con MIBI para descartar un foco ectópico paratiroideo. Si era negativo, me excluye, no me excluye. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es un MIG. Y bueno, y siempre utilizamos, hay que hacer la preparación preoperatoria siempre con alfa bloqueantes, ¿no? Y beta bloqueantes si hay 3 días antes de la cirugía, ¿no? Si hay taquicardia. Pero vamos, beta bloqueantes de larga duración siempre. Si tenemos un hiperpara en un MEN 2B no puedes tenerlo, pero en un MEN 2A sí puedes tener un hiperpara, tu feocromocitoma, y tener tu carcinoma medular de tiroides ya operado, ¿no? Pues aquí lo que vamos a hacer es una adrenalectomía bilateral, Si se demuestra, ¿no? Por TAC o por MIG-B, o sea, por MIG-G, pues se hace una adrenalectomía bilateral. Se curan mucho, se mueren poco, y complicaciones específicas graves, pues una hipotensión refractaria, hipoglicemia y crisis de insuficiencia cardíaca. Bueno, en fin, aquí que vamos a ver, el feocromocitoma marino es una entidad más rara, ¿no? Hay que intentar siempre hacer la máxima resección tumoral que sea factible, dar quimio y radioterapia con ciclofosfamida, vincristina y dacarbazina, ablación con yodo 231, ¿no? Bien. El hiperparatiroidismo en el MEN 2A, gracias a Dios, es poco frecuente. Bueno, gracias a Dios, no solía ser una hiperplasia de la paratiroides, ¿no? Entonces, pues se quitaba total o subtotalmente, se asociaba a la timectomía y el trasplante en el caso de que lo quitemos entero. Y el hiperparatiroidismo, el sustrato sería la hiperplasia. Nada, pedir también igual calcio elevado, fósforo bajo, PTH alta, un MIBI para descartar foco ectópico, aunque si es negativo no me lo excluye. Y entonces pues hacer una paratiroidectomía subtotal o total con autotrasplante. Y aquí no hace falta hacer la timectomía. Otras lesiones ya hemos visto, tenemos también el líquen amiloidótico familiar y el Hirschsprung, ¿no? Vale, y nada, y el MEN 2B pues